Señor Dios Todopoderoso, los continúe bendiciendo, Iglesia preciosa del Señor Jesucristo. En esta hora vamos a leer la palabra y con el permiso del Señor vamos a meditar en ella. Vamos a leer el libro de los Hechos, el capítulo número 2, y vamos a leer por ahora solamente el versículo 41. Y lo leemos para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. 2:41 de Hechos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra. Te pido bendecirla en nuestros corazones, en nuestras mentes. Glorifícate, Señor Dios Todopoderoso, por medio de ella. Y enséñanos, Señor Dios Todopoderoso, el secreto de la oración. La oración que todo lo puede y que tú estás deseoso de escuchar de boca de cada uno de tus siervos y siervas. En Cristo Jesús, invitamos al Espíritu Santo para que nos enseñe, nos redarguya, nos edifique y nos exhorte. Amén. Bien, mis amados hermanos, leímos el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41, pero antes de tocar el tema del versículo leído, quisiera que entendiéramos una cosa muy hermosa, y es que Eva era tipo de la iglesia de Cristo. Entonces Eva fue tomada del costado de la costilla de Adán y fue formada por Dios. Entonces allí nació Eva, de la costilla del primer Adán. Y asimismo la iglesia nació, en este caso, del costado del Señor Jesucristo, que es el segundo Adán. Mire qué hermosura está esta palabra que el Señor nos tiene para hoy. Y es que como Eva fue formada de la costilla del primer Adán, la iglesia fue formada del costado del segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo logró en el Calvario mediante la unción de su Santo Espíritu. Entonces aquel día nació la iglesia, el día en que el Señor Jesús empezó a formar a su pueblo, y luego cuando fueron a Pentecostés allí los graduó como iglesia, o nos graduó. Eso es tanto como cuando nace un bebé, hay una alegría tremenda, una alegría maravillosa. Pero antes de esa alegría, ¿qué hubo? Molestias, trastornos, malestares, trasbocos, desvelos y por último, los dolores del parto. Entonces el Señor Jesucristo creó a su iglesia con dolores de parto, tomando una genealogía, algo precioso de la misma palabra que nos dice sobre los dolores de parto. Y las mujeres entienden más esto, las que han tenido hijos, cómo es un dolor de parto. De tal manera que si la iglesia nació del costado, en el Calvario, del costado del Señor Jesús, Él tuvo dolores de parto para crear, para organizar a su iglesia, que somos nosotros. El reino de los cielos entonces necesita ser lleno de almas nuevas. Pero ¿cómo se llena el reino de los cielos con almas nuevas? Yo creo que con dolores de parto. Bueno, ¿cómo sería eso? Porque si es nacimiento, cuando alguien se convierte es que ha nacido de nuevo, tiene que haber un parto, tiene que haber dolores de parto. ¿Y quién va a sufrir esos dolores de parto? Pues la iglesia. La iglesia tiene que sufrir esos dolores de parto. Dolerse por el alma perdida, dolerse por el que está allá afuera. No solo criticarlos, sino dolerse por esas personas y tener dolores de parto para que a lo último nazcan esas personas, nazcan de nuevo para Cristo. Entonces dice la Sagrada Escritura que para que las almas nazcan en el reino de Dios tiene que haber dolores de parto por todos aquellos que el diablo tiene encadenados, que los tiene agarrados en pecados y encadenados al mundo. Mira, amado, la noche que está viviendo el mundo, la oscuridad que está viviendo el mundo en este momento es terrible, es tremenda. Y me refiero al pecado, a la maldad, al desenfreno. Ya no hay temor de Dios, no hay nada de nada.
Pero Dios tiene una iglesia para que ore, una iglesia para que doble rodilla, una iglesia para que interceda y sufra con dolores de parto para que esas personas nazcan en el nombre del Señor Jesús. Yo entiendo eso por la palabra. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles aquel día. Y siempre cuando se organizaron, eso era lo que ellos hacían. La iglesia tiene que luchar por todos los medios en esta oscuridad por la que el mundo está pasando y levantarlos de ese adormilamiento que está el mundo y tener dolores de parto para que ellos nazcan. Mediante la oración, mediante el ayuno, mediante la adoración, mediante la alabanza al Padre Eterno. Doblar rodilla por esas almas perdidas. Y orar. La oración ya vemos que todo lo puede. El Señor me ha inquietado esto sobre la oración y vamos a estar viendo sobre la oración. Porque la oración es el arma más poderosa que Dios le ha dado al cristiano. Y la oración se complementa con ayuno, con ruego, con alabanza, con adoración. Y el pueblo de Dios no tiene que estar por ahí, que sí, que cómo están las cosas de mal, que cómo está todo mal, y qué estamos haciendo. Con quejarnos no ganamos nada. Tenemos es que luchar, orar, ayunar por esas personas que están perdiéndose, antes de que sea tarde. Mire que la palabra del Señor dice que tenemos que subir al aposento alto. Allá donde subieron los apóstoles junto con María, la madre de Jesús, y en el aposento alto encontraron su verdadera vocación, la oración, los cambió grandemente, les quitó tantas cosas que tenían del mundo y les dio el poder del Espíritu Santo. Tenemos que subir a ese aposento alto. Nosotros como iglesia en estos tiempos hay que subir. ¿Y a qué se sube al aposento alto? A orar, a adorar, a cantar, a interceder por las almas perdidas. Ya dejemos de pedir casa, carro y beca. Eso el Señor sabrá si nos lo da o no, pero las almas es primordial pedirlas al Señor. Y es primordial orar por todas ellos con oración, pero no con oración corriente, sino perseverante. Con oración eficaz. El Señor nos inquieta, hermanos, porque estamos en los últimos tiempos. Yo entiendo eso por la palabra. Y la iglesia quejándose, cómo está este mundo de malo, pero ¿qué estoy haciendo yo para que este mundo cambie? ¿Qué estoy haciendo yo? Siendo un cristiano de banca y ya. O un cristiano así, no. Dios necesita obreros de valor, obreros de oración, para que la oscuridad del mundo sea opacada por la luz de Cristo. Por la luz de los hijos de Dios, que oran, que interceden. Alabado sea el Señor para siempre. Amén. Porque el Señor quiere salvar las almas, pero nos está buscando a nosotros. Está esperando a que nosotros oremos. Está esperando a que nosotros busquemos a esas almas perdidas. Alabado sea el Señor. Dice Hechos capítulo 2. Versículos 37 y 38, ahí estamos, 37 y 38, que la gente nos diga esto que vamos a leer. Mire, al oír esto, es decir, la predicación del apóstol Pedro, al oír esto dice, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los apóstoles que estaban con ellos, varones hermanos, ¿qué haremos? Estaban afanados, ¿qué haremos? Fácil, ¿qué hacer? Buscar de Dios, buscar la presencia de Dios. Así que ellos estaban interesados, los que estaban oyendo la palabra, en saber qué era lo que iban a hacer. Aquel hombre, Pedro, que negó al Señor Jesucristo 3 veces. Ahora, después del Pentecostés, después de venir del aposento alto, era otro. Se levantó, se puso a predicarle al pueblo y dice la Sagrada Escritura que no fue una predicación así, o con palabras de él, porque él era un hombre del vulgo, pero allí el Espíritu Santo estaba hablando por medio de un hombre de oración. ¿Y cuál fue el resultado? 3,000 almas convertidas al Señor. 3,000 almas convertidas por la oración de un hombre muy pobre, de un hombre sin letras, Pedro. Dice la Escritura, al oír la prédica de Pedro se compungieron de corazón. Y muy afanados les dijeron a los apóstoles, varones, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos?
¿Cómo hacemos para ser salvos? Y ellos estaban allí para guiarlos, claro está. Entonces, el que había negado al Señor Jesús ahora estaba sepultado, ya no existía. Como dice la Escritura, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron, ya que ahora son hechas todas nuevas. Entonces, esas oraciones de aquellos apóstoles, esos ayunos, todo eso fue el resultado de una iglesia que, aunque hasta ahora estaba naciendo, nació con grande poder, allá en el aposento alto. Una iglesia que estaba naciendo porque fueron los primeros discípulos, fue la primera iglesia. Y estaba hasta ahora empezando, y empezaron con 3,000 personas. Bueno, ya otras poquitas allí, 200 algo, pero ahora con una sola prédica, 3,000 personas. Quisiera el Señor que aunque sea 3 personas ganáramos en un mes. Bueno, el Señor quiere eso, pero no sé si nosotros estemos en esa posición de hacerlo. Pero la iglesia nació del costado traspasado del Señor Jesucristo allá en el Calvario. Ahí nació la iglesia del Señor. Y se ha ido perfeccionando poco a poco por el poder del Espíritu Santo. Es cierto que el mundo está lleno de pecado, de maldad, de cosas inmundas, pero Dios tiene una iglesia, la que nació de su costado, la que nació allá en el Calvario, la tiene aquí para que ore, para que ayune, para que implore día y noche por las almas perdidas. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Nos conformamos con saber que ya somos salvos o buscamos las almas perdidas? ¿Y cómo las buscamos? ¿Con mis palabras? ¿Con mis fuerzas? No, con oración, con ayuno. Un cristiano que ora es un cristiano que puede predicarle a las personas y el Espíritu Santo lo va a utilizar para que esas personas se conviertan al Señor. Entonces, ¿qué tiene que haber? Oración, ayuno, humillación delante del Señor, dolores de parto por las almas que se están perdiendo. Bueno, a mí me queda fácil hablar de dolores de parto porque nunca los he sentido, pero me he dado cuenta cómo es y veo cómo sufren las madres cuando tienen estos dolores. Quisiera uno como hombre experimentar ese dolor que sienten ellas, pero lo podemos hacer por las almas perdidas. Y cuando tenemos dolores de parto por las almas perdidas, daremos a luz nuevas vidas, nuevas personas. Alabado sea el Señor. Entonces es absolutamente urgente que la iglesia de hoy tomemos las armas de guerra para procurar la salvación de un mundo que está enfermo en pecado. Y como llega el dolor de cabeza, está la aspirina. Asimismo, como está el mundo de corrompido y hay tanto pecado, dice el Señor, ahí tengo la iglesia. La iglesia es el remedio infalible para que todas aquellas personas dejen el pecado y busquen de Cristo. Pero si la iglesia sabe a qué vino y para qué lo llamó el Señor, vamos a estar intercediendo con dolores de parto, con oración, con ayuno, con ruego. Eso fue lo que hizo la iglesia primitiva, la iglesia del comienzo. Y no se quedó allí. Hoy podemos contar con millones de cristianos. Pero todo empezó allí, en el aposento alto. Bueno, antes cuando el Señor los reunió, pero en el aposento alto se graduaron. O nos graduamos, metámonos ahí también, digamos que nos graduamos allí. Alabado sea el Señor. Más se dice, no, es que la pandemia, que es que esto, que es que el otro. Y hay personas que están más susceptibles ahora al Evangelio después de ver tantas cosas. Es bueno entonces que nosotros aprovechemos estas oportunidades y en oración, en ayuno, en ruego, vayamos y le hablemos a las personas. No nos estemos callados, dijo el Señor Jesús. Si estos callan, las piedras hablarán. Yo no puedo ser reemplazado por una piedra. Yo tengo que hablar. Tú tienes que hablar. Iglesia de Cristo, levántate, dice el Señor. Levántate y resplandece porque ha venido ya tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. También dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y no le dice a los de allá, dice a los de acá. Te dice a ti, me dice a mí.
levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. La iglesia necesita sentir esos dolores de parto, esos dolores que Pedro, que Pablo, que todos ellos sintieron por las almas perdidas, que aunque los azotaron, que aunque los trataron mal y los ultrajaron, seguían adelante predicando la palabra del Señor. Pero si a mí el vecino me mira mal, no le vuelvo a predicar. Es más, ni lo vuelvo a saludar. ¿Será eso lo que nos mandó el Señor? Si la iglesia nació de Cristo, tiene que seguir naciendo, tienen que seguir procreando almas, porque vienen de Cristo. La iglesia es de Cristo. No es la iglesia del pastor fulano, no, nosotros, ninguno es dueño de la iglesia. Jesucristo es el dueño de la iglesia. Dicen, es que la iglesia del pastor, no. Ningún pastor es dueño de ninguna iglesia. Cristo es el dueño de la iglesia. Y a Él tenemos que darle cuentas. Y Él nos ha puesto, valga la pena decirlo, como mujeres de parto, así seamos hombres, como mujeres de parto, para que procreemos, para que demos almas nuevas para el reino celestial. No conformarnos con que somos salvos y ya. Tenemos que seguir, tenemos que perseverar. Esa palabrita perseverar es algo tremenda y es muy profunda. Mira, ahí dice en Hechos 2, versículo 42 creo que es. Sí, Hechos 2, 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Oiga, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué más? En la comunión, es decir, en la unidad unos con otros. ¿Qué más? En el partimiento del pan. Y lo más importante, en las oraciones. Esta es la clave para una iglesia próspera. Una iglesia próspera no es la que tiene casa, avión para transportarse, tiene todo. No, esa no es una iglesia próspera. Una iglesia próspera es la que gana almas. ¿Y cómo ganamos almas? Con ayuno, con oración, con ruego, con dolores de parto. Es lo que nos dice el Señor hoy. El Señor no quiere que sigamos ahí sentados en la banca y, ya me conformo, yo soy cristiano, soy salvo, y el resto mire a ver qué hace. No, el Señor nos ha puesto a nosotros como pilares en el templo de Dios, como pilares de la iglesia para que la iglesia crezca y no se quede ahí. Es que en los tiempos antiguos, sobre todo en Israel, que una mujer que no podía tener un hijo, que era estéril, era tenida por menos. Una iglesia que no puede tener hijos es tenida por menos, aunque nuestro Señor nos ama. Imitemos al Señor Jesús que murió por nosotros. Imitemos a la iglesia y suframos dolores de parto por aquellas personas. Oremos y ayunemos y adoremos a Dios. Y Él va a hacer el resto. Espero que la palabra de Dios haya llegado a tu corazón. Al mío ya llegó. Démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra. Te pedimos bendecirla en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra, Señor. Porque, ¿qué ganamos con decir qué palabra tan poderosa, tan bonita? Pero ahí se quedó. Tiene que tener un efecto, Señor. Tu palabra tiene un efecto porque tiene el poder de tu Espíritu Santo. Y no he hablado yo, has hablado tú por medio de este pequeño siervo. Gracias por tu palabra. Bendice a tu iglesia y ayúdanos, Señor, para sentir esos dolores de parto y dar muchas almas, que nazcan todos los días almas, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Cristo de la gloria los continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Amén.